Bueno, en este videito lo que voy a explicarles es cómo vamos a empezar a construir el cuello de una camisa. Bien, en el apunte de camisa, bueno, van a tener el cuello clásico de camisa. Pero esta parte, ustedes es la más importante que tienen que saber para después, más allá de un cuello de camisa, poder interpretar cualquiera, como siempre les digo. Bien, así como nosotros para dibujar la manga tuvimos que medir el recorrido de la sisa delantera y espalda, si este es un esquema, los puse juntos. Nosotros para hacer el cuello vamos a necesitar medir todo el escote delantero y todo el escote espalda. Pensemos que este sector es la mitad del escote espalda y este sector es la mitad del escote delantero. Entonces la suma de los dos nos va a dar la mitad del escote. Yo ahora lo vamos a explicar. ¿Qué particularidad voy a tener acá yo en el delantero? Que voy a tener el cruce. Bien, entonces en un principio no lo voy a ubicar, pero lo tenemos que tener en cuenta. Miren. Entonces, voy a medir el escote delantero. Uso el centímetro, igual que cuando medimos las sisas, lo vamos a poner de canto, paradito, para que nos dé más precisión. Entonces vamos a ir midiendo toda la curva del escote delantero. Y vamos a mover, me da que son 13,5. Entonces lo anoto. 13,5 centímetros. El escote delantero. Más, voy a medir el escote espalda. Lo mido con precisión y el escote espalda me va a medir 7,5 centímetros. Entonces, esto significa que la mitad del escote, ¿sí?, van a ser 21 centímetros, ¿sí? 13 y 7 son 21. 21 centímetros. Bien, y acá también voy a anotar que el cruce que le dimos acá adelante es 1,5. 1,5 centímetros. O sea, no lo integro. Fíjense que con esto lo que quiero mostrarles es que yo no integro la medida del cruce al total del escote. Lo voy a tener en cuenta, pero por separado en esta primera instancia. ¿Sí? Porque nuestro cuello va a llegar, el clásico de camisa va a llegar hasta acá. ¿Sí? Yo acá estoy dibujando. Pero posiblemente un cuello también llegue nada más que hasta acá. Entonces yo voy a tomar en un principio hasta la base original, hasta el punto donde van a ir los botones. Bien, entonces una vez que tenemos estas medidas, ahora vamos a pasar a dibujar el cuello propiamente dicho. Bien, yo acá ya tengo el papel preparado, tengo el papel doblado en dos, ¿sí? Y voy a poner sobre el lado del doblez del papel, voy a poner la escuadra y voy a empezar a trazar la parte de abajo del cuello, el pie del cuello. Entonces voy a hacer una línea acá. Dijimos que el escote de la espalda, del delantero, perdón, que la mitad del escote, la suma del delantero y la espalda, nos da 21. Entonces en el apunte, esa línea que ustedes tienen, AB, ¿sí?, representa la mitad del escote. En este caso, 21 centímetros. ¿Sí? Lo hago con lapicera primero y después lo remarcamos con el fibrón. Entonces, una vez que tengo esta primera línea, en la parte del doblez del papel que nos representaría nuestra nuca, ¿sí? Yo acá escribo nuca, como para que se hagan una idea que acá está la parte de atrás de la cabeza. Bueno, una vez que tenemos nuestra línea, lo que vamos a hacer es, perdón que me crucé, vamos a subir acá atrás, acá vamos a subir 2 centímetros, hacemos un punto, bien, y después me dice el apunte que yo sobre esta línea horizontal tengo que marcar los tercios de AB, entonces el tercio serían 7 centímetros, ahí, a un punto, ¿sí? Este punto equivale a 1/3 AB, 1/3 de A y de B, o sea, en este caso 7 centímetros. Bien, y sobre el punto A, lo que yo voy a hacer es subir, ¿sí? Voy a subir 1,5 centímetros. Quizás en el apunte no lo recuerdo.
Hay alguna variación, pero entre 1 y 1,5. Y ahora voy a juntar la parte, los 2 centímetros con mi primer tercio y subo. Bien, ahí está. A partir de esta línea que yo termino de plantear, voy a hacer el ancho del pie de cuello. Vamos a plantearlo en 2 centímetros. Yo entonces, ¿qué hago? Apoyo la escuadra sobre esa diagonal y a partir de ahí voy a dibujar 2 centímetros. Acá planteo 2 centímetros. Otra vez pongo la escuadra apoyada 2 centímetros para replicar esta forma. Ahí y ahí. Y esto es el pie de cuello, es la tirita, lo que va a ir abajo del cuello, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un cuello Mao, esto quedaría ahí. Y miren. Hasta acá, hasta este punto, esta línea es la que yo tengo representada hasta acá. Y ahora yo le voy a sumar este 1,5 que me extendí en la base para poner el botón. Entonces vuelvo a mi cuello y sobre la diagonal que se me generó a mí acá, me voy a extender 1,5 centímetros. Me extiendo ese 1,5 centímetros. Porque acá es donde después vamos a dibujar la curva del pie de cuello. Bien. Cuando nosotros vamos a confeccionar, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, que se los digo, se los he comentado en distintos sectores del dibujo, tenemos que evitar los ángulos tan marcados. Sobre todo, como en este caso, una tirita de cuello que es algo pequeño, ¿sí? Tenemos que evitar como ese ángulo. A ver si se puede ver mejor. Ahí va, ¿sí? Cuando nosotros en confección tenemos ángulos tan así, tan picudos, vamos a decir, para que se entienda, tengo que limpiarlos un poco. Yo voy a usar la escuadra. Acá. Y eso que le saco ahí, lo saco abajo. Después cuando nosotros recortamos el molde lo podemos terminar de limpiar un poco, ¿sí? Para que siempre nos quede una leve línea más orgánica. Hay que evitar siempre los ángulos así tan cerrados, porque después cuando cosemos esos ángulos pensemos que la trama van a 90 grados, entonces nos quedan picos, nos quedan agujeritos, etcétera. Entonces esa pequeña distancia que tenemos ahí la tenemos que limpiar. ¿Ven? Ahí el cuello ya tiene como una forma más parecida a lo que conocemos como cuello, ¿verdad? Bueno, una vez que tenemos dibujado nuestro pie de cuello, que llega hasta acá atrás, lo que vamos a dibujar es el cuello propiamente dicho, ¿sí? Y el cuello va a ir en consecuencia de nuestro pie, por eso lo primero que vamos a dibujar es este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá lo voy a separar un poco. Y voy a tirar una línea más o menos acá a unos... O sea, estoy midiendo desde acá abajo hacia arriba, voy a medir 7 centímetros. 7, 7 y ahí hago una línea. Esa distancia es solo para que no se me superpongan las piezas. Ahora después vamos a ver por qué. Tiro una línea. Y lo que voy a volver a hacer... es ir a la nuca, atrás. Voy a subir 1,5 centímetros que me da ahí. Voy a volver a marcar en mi línea superior. Voy a proyectar el tercio. Y voy a volver a proyectar. Acá. Y el 1,5 ahí. Fíjense que no lo proyecto acá. Proyecto donde me termina el cruce en la parte de arriba. Acá, este. Lo llevo hacia arriba a ese punto. Bien. En este tercio, ustedes en el apunte van a ver que dice 1 centímetro. Bueno, voy a poder subir 1 centímetro. Es opcional. Acá volvemos a la infinidad de cuellos que hay. Esto es simplemente para
una cuestión de entendimiento. Por supuesto que este cuello va a estar bien hecho, pero no todos los cuellos son iguales, si no la moda no tendría sentido. Bien, entonces después junto estos puntos, el 1,5 de atrás con el 1 de adelante y la base, bien, y va a ser la parte que se va a unir después al cuello de acá abajo. En la espalda nuevamente voy a asumir 4,5 centímetros, la parte de acá atrás, y proyecto una línea horizontal. Proyecto. Y acá lo voy a marcar bien. Me quedo acá. Esta parte ya va a ser la parte superior de un cuello. En el apunte, ustedes tienen planteado, que esto también lo vimos en clase, que a partir de este punto yo me voy a escapar 3 centímetros. Y esos 3 centímetros vuelven al punto original. Todo este triangulito que a mí me está quedando acá por fuera es lo que le va a dar el estilo al cuello. ¿Sí? Todo esto. ¿Bien? Y lo que pase desde este punto hacia atrás también le puede dar el estilo al ala del cuello. Eso es algo que vamos a ir practicando. Los aliento, por supuesto, a que practiquemos esto primero. Bien, entonces esos 3 centímetros que están en el apunte, ¿sí? 3 centímetros, corresponden a una medida estándar. Bien, y acá viene otra cosa. Miren, una vez que yo tengo el dibujo, lo que voy a hacer es darle el recurso de costura. Por eso yo los dibujo separados, para que después, cuando yo vaya a dibujar el recurso de costura del molde propiamente dicho, ¿ven? Pongo nuevamente, como les expliqué en el otro video, pongo los números de la regla sobre la línea y ahí ya sé que hay 1 centímetro. Por supuesto que acá replicamos nuestra curvita de limpieza. El recurso de costura es fundamental, lo vamos a ir viendo en alguna práctica. Fundamental sobre todo en cuello. Y tiene que tener una correspondencia directa siempre con los recursos de costura que tiene la camisa. O sea, el cuerpo de la prenda, de la camisa o de lo que sea. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer que este cuello ancle. ¿Sí? Perfectamente. Entonces ahí ya le di todo el recurso de costura. Y voy a hacer lo mismo con la parte superior. Y pensemos que los cuellos, en general, no siempre, llevan entretela, que es una tela extra que va en el interno de la confección, ¿sí? A veces son se pegan con la plancha o las percalinas no se pegan, esos son camisería fina, llevan percalinas que no van pegadas, ¿bien? Y de acá mismo sacamos el mismo, no siempre es el mismo molde, hay veces que el molde para las percalinas es 2 milímetros más pequeño en todo su contorno, eso va a depender de la técnica de confección. ¿A qué voy con esto? Que siempre tengan en cuenta qué técnica de confección van a utilizar a la hora de hacer la camisa. Ahí es donde entran las cuestiones tradicionales. Como nosotros nos vamos a estar enfocando en lo que es técnico, en general llevan una pequeña entretela muy clásica. ¿Sí? Y miren, acá estoy haciendo... Esto lo vamos a ver ahora cuando yo lo corte. Pero yo, desde acá, desde el centro, mientras iba dándole charla, miren lo que hice. Desde el centro acá, entré 5 milímetros. Este pequeñito de ahí, lo voy a marcar. Es como que dibujé una pequeña pinza en el centro de la espalda. Y ahora lo vamos a ver por qué. Bueno, miren, acá yo recorté las piezas. Teníamos el papel doblado sobre el lomo. Entonces, cuando yo corto ya me queda la moldería, ¿ven? Del pie de cuello, que sería este, ¿ven? Y este. ¿Ven que acá nos queda como este pico? Y yo había marcado este medio milímetro acá. Es porque esto va a funcionar como si fuera una pinza. Lo doblo. Y ahí se pierde el pico, ¿ven? ¿Entienden? Ahí, esta parte en negro que yo marqué, acá lo voy a volver a marcar. Ay, no puedo agarrar la regla. Ahí está.
esos 5 milímetros que yo había marcado con anterioridad acá, del centro hacia allá, los voy a marcar acá, 5. Y me va a generar una pequeña pinza o pellizco. Esto lo tengo que resolver en el papel para que después no haya dolores de cabeza en la confección. Entonces, una vez que tengo ese pequeño rombo, pequeño rombo no, es como... Es una pinza, fíjense, es una pinza. ¿Ven? Y esa forma que tenemos así, cuando nosotros cerramos la pinza, nuestro cuello va a quedar en el centro apaisado. ¿Ven? Esto obviamente le ponemos una cinta o cuando vayamos a pasarlo a nuestra plantilla final, esto tiene que estar corregido. Bien, esto va a ir ahí, para que ustedes se den una idea. Esto va a venir acá. Bien, y este va a ser el pie de cuello. Pie de cuello. Si nosotros hiciéramos un cuello mao, ¿sí? Sería esto. El cuello mao tiene otras cuestiones que ahora lo vamos a ver. Puede ser más alto y otras variables. Bien, pero este sería nuestro pie de cuello. Y este es nuestro cuello. Se va a cortar por 2. Más entretela. Lo mismo el pie de cuello se va a cortar por 2, o sea, 2 veces. Más la entretela. El centro de nuestro molde, acá, va a ser el hilo de corte. Y acá, dependiendo del tiempo de tela, bueno, nosotros vamos a estar trabajando con indumentaria laboral, entonces muchas veces el cuello, para aprovechar espacio, lo ponemos a lo largo. También evita que se estire la tela, sobre todo si la tela tiene un poco de plasticidad, eso lo voy a explicar en la clase. Hilo. Pero las entretelas, esto de explicarles cómo vamos a cortar el hilo, que puede ser a hilo o a contra hilo, ya lo vamos a ir viendo en detalle. Este también puede ser el hilo. Pero las entretelas las vamos a cortar al bies, ¿sí? En la entretela, el corte tiene que ser al bies, o sea, a 45 grados. Yo sé que de esto aún no hablamos en clase, pero ya se los voy planteando acá. Que la entretela al bies. ¿Sí? El mismo molde nos va a servir. También les decía que a veces la moldería de las entretelas son milimétricamente más pequeñitos, pero eso lo vamos a ir desarrollando en clase. Y acá tenemos nuestro pie de cuello. Entonces ahí ya tendríamos esto. ¿Qué va a ser importante que yo marque sobre todo en esta moldería? Nosotros cuando tomamos la medida de la mitad del escote dijimos que nuestro delantero eran 13 centímetros y medio. Entonces voy a volver desde donde está, no desde la esquina, sino desde donde vendría el escote original. Venir acá, acá, 17, 13 centímetros y medio, acá, este punto. Este punto es lo que me va a dividir la parte de la espalda de parte del delantero. Entonces muchas veces esta nos coincide con nuestra costura de hombro. No necesariamente, como hemos visto, porque tenemos a veces, si tenemos un canesú, esta línea se nos va a ir moviendo. Pero si así fuera, ustedes deberían correrlo hasta donde está la próxima línea de unión de los hombros. ¿Se entiende? Si se complican, lo voy a volver a explicar en la clase, no se hagan problema. Pero más que nada, más aparte de esos detalles, era para que ustedes vean cómo se plantea la construcción del cuello clásico.